Bueno, como habíamos anunciado, hemos invitado a dos miembros del Congreso de la República que además han votado hoy en un sentido diferente, porque Carlos Anderson votó a favor del proyecto de ley para permitir el adelanto de las elecciones generales, y mientras que Héctor Valer, como la mayoría de miembros de su bancada, que es la de Somos Perú, 4 sobre 5, se abstuvo. Yo quisiera que nos expliquen el sentido del voto para luego preguntarles cuál ha sido el sentido del voto de los demás, porque según veo acá, el no se consiguió, entre otros, con 8 votos de Avanza País, que es el partido del presidente del Congreso, Williams. 8 votaron contra, que es el grupo mayoritario que votó contra, 8. 5 de Renovación Popular, solamente 2 de este partido votó a favor, y 4 de Acción Popular que votaron contra, solamente 2 votaron a favor. Hay el caso también de las abstenciones. Pero quisiera que me explique por qué le parece a usted que era necesario votar a favor del adelanto de las elecciones para el mes de diciembre del próximo año. A ver, mira, el viernes pasado yo me reuní con la presidenta Dina Boluarte, y en esa reunión yo le dije claramente: señora, usted tiene que reconocer que es una presidenta débil y que tiene que transformar su debilidad en fortaleza, y que la forma de hacerlo es tomando el toro por las astas. Y eso significa no permitir que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno. ¿Eso fue cuándo? El viernes pasado. El viernes, cuando recién comenzaba. Y le dije, por eso, después de esta reunión, salga usted, ¿no?, y anuncie un adelanto de elecciones a abril de 2024. Abril de 2024, porque yo he hecho mis propias averiguaciones de los tiempos, de los plazos, y me pareció lo razonable. Sí, sobre todo si se quieren hacerse algunas reformas. Pero es que yo creo que es necesario hacer reformas. Entonces, por eso le sugerí eso. No le gustó mucho lo que le dije. Entonces, y también creo yo que tenía, y se lo dije, una lectura equivocada de los... de lo que estaba sucediendo, porque me dicen, bueno, son 50 personas aquí, 100 personas aquí, como que el tema social no iba a Se mencionó mucho en esos días que eran pocos los manifestantes. Y yo le dije, bueno, sí, 100 ahora, 500 mañana, 50.000 en 2 días. O sea, así esa es la naturaleza de estos fenómenos. No sucedió. Por lo tanto, cuando ella da a conocer abril del 2024, el domingo por la noche... Cambia de opinión y pasa del 26 a abril del 24. Sí. Claro, había muertos, había una situación muy difícil. La verdad es que es simplemente un tema de lo que los politólogos llaman realpolitik, ¿no? O sea, la realidad política nos dice que un sector mayoritario de la sociedad, eso sí, sin ninguna duda, quiere que este Congreso termine, y termine lo más rápidamente posible. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente quiere eso, que ustedes terminen? Yo creo que por una serie de razones. Primero, porque ya está prácticamente deslegitimado, porque la gente creo que nunca llegó a entender que desde un principio se generó una dinámica perversa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo estoy del lado del Legislativo, así que de repente mi versión es una versión de parte, pero lo que nosotros vimos desde un principio fue gabinetes confrontacionales, lleno de gente equivocada, o sea, gente que nunca debió haber tenido un mandato de ministro para nada, ¿no? Por su propia mediocridad o por el hecho de tener relaciones dudosas. Relaciones dudosas, ¿no es cierto? Y que había que responder, ¿no? Entonces, ese ida y vuelta, ¿no?, para los que están mirando desde lejos, dicen, bueno, aquí hay una relación, digamos, total y absolutamente perniciosa. Son como dos esposos que se agarran a golpes todos los benditos días. Lo mejor es que se separen, ¿no es cierto? Y entonces, cuando finalmente se da la circunstancia de que además de la inoperancia tenemos y tenemos todas estas evidencias de corrupción ya, pero de así, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no es cierto? Porque eso terminamos. Desde el Ejecutivo había un esfuerzo, pero sistemático, por normalizar la mediocridad y normalizar el robo, ¿no? Entonces no se podía permitir, pero yo entiendo que para las mayorías lo que veían eran obstrucción, cada interpelación que tenemos que hacer, etc. Entonces, sí, el Congreso deslegitimado, ¿no?, tiene que dar una respuesta. Entonces, la respuesta ideal sería poder hacer unas reformas básicas para no repetir nuevamente los errores y los horrores que hemos vivido estos 2 años. Por ejemplo, no poder acusar directamente a un presidente por corrupción. Es una locura.
¿no? O permitir, por ejemplo, que se presenten como candidatos personas que tienen pues, antecedentes policiales, acusaciones, investigaciones de todo tipo, o incluso gente que haya tenido en su pasado pues, haber matado a alguien, ¿no? Ahora todo eso es posible. Acusado de haber matado con Pérez. Sí. Todo eso hemos visto. Señor Balear, usted votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Su voto es particular porque usted ha sido primer ministro de Pedro Castillo. Usted inspiró su confianza para que lo nombrara, pese a venir de usted de un horizonte político diferente, ¿no es cierto? Hoy se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo usted y 4 compañeros de su bancada de Somos Perú? Primero, yo fui premier en un momento de democracia. Y en la democracia yo creo que todos debemos poner el hombro para que haya o para que hubiera habido una buena gobernabilidad. Lamentablemente eso no se dio. Encontramos a un expresidente de la República pateando el tablero, cometiendo un delito. Habla sobre ¿no? Pedro Castillo. Sobre Pedro Castillo, Sí. ¿no? Y a partir de ese momento, desde luego... Cometiendo un delito como golpe de Estado. Como golpe de Estado. U otros descubrió usted antes. No, como golpe de Estado, sí. más las investigaciones que tiene, que está a cargo del Ministerio Público. Bueno, pero las investigaciones está dentro de la Administración de Justicia, pero el golpe de Estado fue flagrante. En consecuencia, hasta allí llegó nuestra amistad y de inmediato me incorporé a la defensa de la democracia como mis otros colegas y las otras instituciones públicas para restablecer el orden que quería en ese momento el señor Pedro Castillo, junto a sus colaboradores, subvertir el orden. Bueno, entonces, si esas son las premisas, ¿por qué usted no votó a favor de la adelante que se hoy? Yo creo que la sabia enseñanza de Ramiro Prialé, sí, con quien me formé desde los 14 años de edad hasta cuando él murió prácticamente en mis brazos, porque yo fui su asistente personal y trabajé en el Senado de la República, etcétera. Él siempre decía, del peor hombre siempre hay que sacar lo mejor y por eso hay que conversar y conversar no es pactar. Entonces, la abstención que hoy impulsamos desde Somos Perú es porque creo que la bancada de Fuerza Popular que controla o preside la Comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? debe escuchar también a las otras bancadas. Razón por la que Renovación Popular, por ejemplo, no ha votado. De hecho, modificaron el proyecto de ley que habían ellos promovido hace 10 días. Claro, y Avanza País tampoco votó a favor porque creo que esta propuesta está demasiado encorsetada a las aspiraciones del Partido de Fuerza Popular. En consecuencia, creo que el señor Nano Guerra García debe escuchar a las otras bancadas también. ¿Y qué es lo que le dicen ustedes que él no habría escuchado? Por ejemplo, creo que es necesario preguntar a la ciudadanía, y no hay que tenerle miedo, ¿no?, a que si está de acuerdo o no con la reforma de la Constitución. No con la Asamblea Constituyente, sino con la reforma de la Constitución. Y seguramente van a decir que sí, porque los que están planteando la Asamblea Constituyente tienen una posición... Pero se ha reformado numerosísimas veces, ustedes mismos congresistas han votado varias leyes modificándola. Sin embargo, la izquierda marxista, leninista y de variantes dice que no es el camino sincero y transparente para reformar la Constitución y que esta Constitución nos sirve y una nueva Constitución y la abstención sería la que solucione el problema económico del país. Absteniéndose, ¿qué es lo que quieren conseguir? ¿Cuál es la propuesta suya respecto de nuestro calendario? Escuchar, por ejemplo, al bloque magisterial a que vote a favor, ¿no es cierto?, sobre las propuestas que ellos puedan alcanzar en función a Asamblea Constituyente. El bloque magisterial no está pidiendo Asamblea Constituyente, Perú Libre sí. Una parte del bloque magisterial sí pide. Una parte. Yo los que he escuchado están a favor de la Asamblea Constituyente de larga data. Por ejemplo, hoy día Tello ha votado a favor, me parece Tello ha votado a favor de la propuesta de las elecciones. Entonces, al interior del bloque magisterial
no todos están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Bueno, a ver, Si vamos puedo- a ver si- qué cosas nos dice Carlos Anderson, porque Sí. el señor Valer ha dado dos argumentos. Uno, acá hay un juego político de Fuerza Popular, que es el grupo mayoritario, el grupo que más congresistas tiene y que ha aportado 22 votos a favor de este proyecto de ley, que ha modificado un poco el proyecto de ley que ellos habían ya presentado el 1 de diciembre, hay que decir, antes de la crisis. ¿Qué contesta a ese argumento usted? Yo creo que en realidad no hay sinceridad. No hay sinceridad ni en la izquierda, ni sinceridad en la derecha. En la izquierda definitivamente no hay un ápice de sinceridad, porque todo el tema de la Asamblea Constituyente no se ha convertido pues realmente en una especie de panacea. La trajeron desde el primer día, nunca pudieron convencer al electorado. Sabemos que en la primera vuelta esa propuesta, porque esa fue la propuesta original, obtuvo que 13% del total de los votos, sí. y con eso tú no puedes cambiar nada, ¿no? Entonces, ellos han buscado cualquier avenida y ahora han encontrado, o creen haber encontrado, la oportunidad de pescar a río revuelto, impulsando el caos y vendiéndonos la idea de que la Asamblea Constituyente es Ya, esa es la todo, insinceridad es de todo. la izquierda. ¿Y cuál Sí, es sí, la sí, insinceridad pero- de la derecha? No, pero es que quiero caracterizarla, ¿no? ¿Te duele el estómago? Sí. Asamblea Constituyente. Ya. ¿Quieres irte de viaje al Caribe? Asamblea Constituyente. Es la panacea para absolutamente todo. Pero a la hora, en realidad, de ponerse a votar para adelantar las elecciones, ellos definitivamente no quieren hacerlo. Lo que dijo la señora Moyano es verdad. Yo, y creo que tú también, ¿cuántas veces se nos ha acercado la gente que anda diciendo Asamblea Constituyente, que se vaya, ya nos vamos ahorita? Esos mismos te dicen, no, pero si yo he venido por 5 años. O sea, yo no tengo por qué irme, en realidad tenemos que encontrar una... Algunos o sea, lo han dicho explícitamente ahora, sí, ¿no? pero la mayoría lo dice tras bambalina. Y de la derecha, creo yo, el hecho de que no están leyendo bien, entonces, proponen algo que es, en la circunstancia actual, ¿no?, ya prácticamente imposible de tener. Yo fui, como te acabo de contar, Sí. quien propuse la idea originalmente del abril de 2024, pero soy un realista. A mí lo que me dice es que esto no aguanta hasta entonces, ¿sí? Entonces hay que adelantarlo. 4 Hay que- meses, eso significa mucho. Imagínate, no es mucha diferencia, no es mucha diferencia, pero habrá que hacer tortillas con los huevos que tenemos. ¿ya? A ver, señor Valer, Yo creo de que mi colega Anderson tiene razón. sobre la insinceridad. Sobre la insinceridad y sobre la falta de transparencia. Entonces de sea ambos usted grupos. sincero Entonces, y díganos por qué se pero- abstuvieron. ¿Cuál es la respuesta sincera a esa Por pregunta? eso, que hay que conversar. Hay que conversar porque el pueblo necesita elecciones ya. Pero Mire, conversar si no sobre qué aprobamos, y hasta si cuándo, no señor Valer. alcanzamos los Venimos 80, hablando de esto pero- desde hace meses. Si usted me deja hablar, señor Carvalho, Sí, le lo pido, dejo con por mucho favor, interés. con el mayor respeto. Sí, por favor. ¿no? Mire, si no alcanzamos los 87 votos, no hay reforma electoral. No hay. No va a haber elecciones anticipadas. Hoy día se ha votado 49 votos. Si puedo- Entonces, perdóname, Sí, sí. entonces, mire, la izquierda lo que quiere es hacer caos en el país. Montarse encima de los heridos y muertos para construir su propio proyecto que lo denuncie en su debido momento a estos congresistas que empezaron a trabajar con Pedro Castillo y tomar el Congreso de la República hasta incendiarlo. Ese proyecto en el Perú no va a caminar porque es Perú y el Perú tiene una constitución que ha hecho que la economía del país crezca. En esta turbulencia, señor Calvaro, no me dejará mentir, el Perú está creciendo al 3% y el dígito de inflación está en un dígito, mientras que Argentina está al 100% y otros países igual. Es decir, la economía del país, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el Perú, sigue creciendo gracias a esta Constitución. ¿Que hay que modificar algunos aspectos? Claro que sí, como los contratos ley, etcétera. Pero hacer una asamblea constituyente con este grupo de personas delincuentes Pero son los que hay. queman, Sí, que sí, queman pero fiscalías, está poder buscando judicial, sus votos. etcétera. Usted está buscando los votos del bloque magisterial y de otros. Bueno, no hay otra forma. 87 votos. Yo creo que el bloque magisterial son más conscientes que los de Perú Libre. A ver, Porque Perú vamos a ver Libre qué nos tiene dicen una del señor propuesta Anderson y retomo usted la palabra. Señor marxista-leninista. Anderson. Sí. El problema es que no hay, para bailar el tango se necesitan dos. Sí. Para poder dialogar, llegar a un acuerdo, necesitan dos partes que estén dispuestas a hacerlo, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, yo fui provocador, ¿no? Y dije, a ver, Solo hoy, solo hoy. no siempre Bueno, trato de hacerlo. lo voy a sospechar. Pero hoy día, por ejemplo, yo le dije al grupo de izquierda, le dije, y a ver, dígame,
si ustedes realmente quieren irse, y para ustedes el tema es clave, la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si en el paquete de reformas, por ejemplo, discutimos la idea, ¿no?, la posibilidad de incluir dentro del actual marco de la Constitución el mecanismo de Asamblea Constituyente, que hoy día no existe, incluirlo como una adición, ¿no?, a las formas de reforma parcial o total de la Constitución? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Silencio, porque a mí no me gritan normalmente, o sea, no me interrumpen cuando les digo cosas así. Silencio es la mejor ¿Por qué? estrategia. ¿Por qué habría este silencio? Porque saben perfectamente bien que uno no tienen con qué argumentar la Asamblea Constituyente, digamos, como la panacea, etcétera. Sobre todo con los ejemplos que hemos visto en otros países, ¿no? Y segundo, porque en realidad su objetivo es sencillamente utilizarlo como lo que hicieron hoy día, como un póster, ¿no?, para decir, esta es la fórmula mágica de todo. Es un mensaje simplificador, ¿no?, que en su mundo significa revolución. Ellos quieren hacer la revolución, no importa qué. Esto lo voy a decir también así claramente, por más que después digan, como Anderson terruquea. No me importa. Mira, la verdad es esta. Esta es una forma sofisticada, ¿ya?, de incendiar el Estado para que a partir de esas cenizas inventar algo nuevo. Esa es la teoría y la práctica, digamos, de Sendero Luminoso. Sí. Marxista, claro. Y de todo quieren grupo reeditar. revolucionario en general, Sí, ¿no? exacto. Señor Valer, quería preguntarle algo preciso. Dígame. Usted es nacido en Apurímac como la señora Boluarte, presidenta de la República. Así es. Usted como primer ministro ha tenido que lidiar con la minería en general y con la minería ilegal en particular. Así es. ¿Qué papel juega en las violencias que hemos visto iniciadas en su región? Porque esto ha comenzado en Andahuaylas, Claro. zona por excelencia de minería ilegal. ¿Qué papel juega en el financiamiento y en el liderazgo de estos movimientos violentos la minería ilegal? De acuerdo al análisis sociológico que puedo hacer, es que el incendio de las fiscalías y del Poder Judicial se da en el corredor de narcotráfico. No O sea, olvidemos, peor que minería ilegal, esto es narcotráfico porque directamente. Andahuaylas definitivamente es el emporio y el centro comercial de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Mientras que la caravana de camionetas que salieron rumbo a Camaná es de la minería informal. Entonces acá lo que han atizado estos señores, Sí. promotores de la violencia, es a la minería informal, al dinero sucio del BRAE, ¿no?, y todo el camino o el corredor del narcotráfico. El tiempo corre y tengo que preguntarle lo mismo a Carlos El corredor Anderson. minero, Sí. señor Carvalho, impulsado por las comunidades campesinas que quieren ser accionistas de las grandes mineras cuando no tienen ni siquiera para Hernando solucionar... de Soto es el que ha promovido esa idea, ¿no? Ni Sí, pues. siquiera para solucionar su problema básico. Sí, Carlos Anderson, estos actores económicos, ¿cómo los ve usted como economista? No, mira, aquí está clarísimo que los sectores que durante 16 meses vivieron un jolgorio, ¿no?, frente a un gobierno pues que tal ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico. Hemos visto una matanza con armas de guerra entre mineros informales totalmente. Hace 2 o 3 meses, ¿no? Exacto. Con sicarios contratados desde Lima desplazados hasta allá. Por supuesto. Y ahora con Entonces, armas hechizas. Claro, entonces ellos se ven de inmediato y dicen, uy, ¿qué pasó? ¿Se terminó nuestra fiesta? Ni de modo. Vamos a ponerle todos los recursos que tienen, y tienen muchos recursos económicos, para terminar pues, de explotar, porque ellos se benefician del caos, se benefician de este terror, ¿no?, porque es lo que están causando, terror. Y mientras tanto, no solamente está la contabilidad de los muertos que la izquierda utiliza, perdóname, miserablemente, ¿ya?, para poder seguir atizando, ¿no?, porque se dicen, bueno, no es posible, las Fuerzas Armadas, la policía, todos ellos son el enemigo. Y no es así. Quien recurre a la violencia como método de protesta tiene que estar dispuesto a aceptar la violencia como método de respuesta. Así que yo creo que eso allí hay que tener muy en claro, ¿no? El otro costo es el costo económico para el país. La Cámara de Comercio de Lima calcula 1.700 millones de soles al día. Yo creo que se queda corta. Vamos a conversar sobre Carlos Gálvez, sobre ese tema más adelante. En todo caso, lástima que el tiempo haya corrido. Hay un ejemplo muy importante que ha dado mi provincia de Abancay. Ponerse en pie contra todos estos delincuentes y la marcha de los asucidores por la paz. Todo el pueblo de Abancay puesto en pie frente a estos asusadores. ¿Por qué no vemos a los congresistas de Apurímac ahí?
Eso es lo que digo. Yo salí por Lima Metropolitana. ¡Buah! Pero su origen, Por Lima señor, su Metropolitana. origen apurimeño se Todos nota en los su apurimeños acento. votaron por mí, pero los que viven en los cerros, en las faldas de Lima Metropolitana, que no hacen marcha porque ellos viven de su trabajo diario y no del dinero Bueno, sucio. Héctor Valer, retengo al final esta frase suya sobre la marcha por la paz promovida en su región apurimeña. Ojalá que el ejemplo sea seguido en todas las regiones y que la sociedad civil reaccione, porque las autoridades manifiestamente lo han hecho con lentitud y pusilanimidad. Muchas gracias, Carlos Andrés. Héctor, vamos, si es que no vota pues en abstención. No, pues, para la ir próxima, con los acuerdos que tengamos, vamos a votar y seguramente, ojalá, lleguemos a los 87. Lo invitaremos la próxima y tomo nota de los compromisos que está adoptando aquí. Claro, para conversar. Bueno, yo voy a ser el primero que le va a tomar la cuenta. Bueno, usted toma nota de Carlos Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garbanzo. Gracias. Vamos a